quiero daros la bienvenida a todas las personas que estáis aquí compartiendo con nosotros una actividad más organizada por AECOP. Hoy la traemos de la mano de nuestra compañera María Ángeles Pérez González, que ha sido la que ha promovido esta actividad con la que nos deleitará Juliana Manrique. Y nada, una vez más, daros las gracias por vuestra participación, por vuestro compromiso con AECOP y invitaros a continuar en la brecha, que todavía queda mucho año por delante, tenemos muchos meses y muchas cosas que ofreceros, nos queda unas cuantas actividades todavía antes del verano, después del verano empezaremos la fase precongreso, estamos preparando el foro y bueno, nos espera todavía un año muy, muy rico en propuestas y en el que esperamos seguir contando con vuestra colaboración, con vuestro apoyo y con esa cualidad que nos hace fuertes, que es construir aprendizaje juntos. Así es que, María Ángeles, preséntanos por favor qué actividad vamos a poner a disposición de todos nuestros amigos esta tarde. Sí, bueno, gracias Pilar y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros y sobre todo de presentar a nuestra ponente de hoy. Conocí a Juliana hace unos años a través de una entrevista que tuvimos telefónica para tratar unos temas sobre la asociación. Ahora somos también compañeras en el grupo de trabajo del área solidaria. Pero bueno, en aquella entrevista me comentó un poco acerca de los talleres que impartía y uno de los que me llamó la atención fue el de actitudes y habilidades en tiempos de incertidumbre que va a impartir hoy. Y bueno, me parece un tema muy adecuado para los tiempos que estamos viviendo. Es verdad que ya sabemos que la incertidumbre está siempre en nuestras vidas, pero también es verdad que ahora estamos viviendo una incertidumbre muy extrema. Entonces pensé que este taller podía ayudarnos como coach a gestionar mejor estos tiempos inciertos. Para contar un poquito más acerca de Juliana, deciros que ella es economista, es máster en periodismo económico y tiene formación como coach y PNL. Parte de su trayectoria profesional ha transcurrido en el periodismo económico y en gabinete de comunicación, escribiendo historias sobre empresas, empresarios y el liderazgo empresarial. Desde hace más de una década, su trabajo es el acompañamiento a esas personas que buscan el desarrollo personal y profesional, trabajando a través de sesiones individuales de coaching y sesiones de formación colectiva. La línea transversal de su trayectoria profesional ha sido siempre el interés por las personas. Y eso es todo. Entonces, bueno, Juliana, pues aquí nos tienes ya todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presentación y también muchas gracias. Quiero agradecer a Pilar, quiero agradecer a María Ángeles, a Francisco y a todo el equipo técnico. Entonces, esta sesión que vamos a trabajar, como bien habéis visto en el título, es actitudes y habilidades en tiempos de incertidumbre, oportunidades y retos. Quiero empezar a enfocarla desde la observación. Desde la observación que podemos hacer cada uno de nosotros o cada una de nosotras, viendo y dándonos cuenta de la respuesta que damos a las situaciones de incertidumbre complejas o distintas o que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos van sucediendo o bien día a día o en este año que estamos pasando o en estos años que estamos pasando del COVID un poquitito más complejos y ver cómo son nuestras respuestas. ¿Por qué digo eso desde la observación? Porque, a ver, la observación para mí, desde mi punto de vista, es una herramienta muy potente de autoconocimiento personal, de observarnos cómo vamos dando respuesta a esos retos y a esas circunstancias, porque vamos identificando, nos vamos dando cuenta de recursos interiores que tenemos y eso es muy interesante. Además, va saliendo también a flote, como todos los que estáis aquí, seguramente que habéis oído hablar de la ventana de Johari, también va saliendo a flote ese potencial que tenemos dentro y que está oculto y que solamente lo conocemos y sale a relucir en momentos un poquitito más complejos y más difíciles. Y además, una vez que identifiquemos esas habilidades que tenemos y esos recursos internos, nos van a servir de trampolín para poder seguir avanzando por la vida y haciendo frente también a los nuevos retos que no sabemos
si se nos van a presentar en la vida o no. Pero desde luego es verdad que todo en nuestra vida no va a ser tranquilidad, ni rutina, ni nada. O sea, los tiempos son complejos. Pero también hago un paréntesis y digo que la rutina es muy necesaria, porque en estos momentos, cuando se abordan retos y hay dificultades, y entonces se genera, el cerebro realmente se desgasta mucho con el estrés y es necesario para que se vuelva a recuperar esa rutina. La rutina vuelve otra vez a recuperar el cerebro para cargar energías, para tener pilas y poder abordar nuevos retos en otro momento. Entonces, por lo tanto, quiero empezar haciéndoos una pregunta, a ver si esto me pasa, porque a lo mejor no me pasa. A ver, ahora sí. Quiero haceros una pregunta que me parece, y también necesitaría que pongáis los vídeos, me encantaría ver vuestras caras y necesito algún voluntario o alguna voluntaria que pueda compartir con nosotros esta respuesta, porque así todos nos enriquecemos. No es necesario quizá a lo mejor que hable del acontecimiento, pero sí de lo que voy a preguntar ahora. Podemos mirar atrás en nuestra vida, 5 años atrás, 10 años, los que queramos, pero seguramente que ha habido acontecimientos que tampoco tienen por qué ser tan intensos, o sea, no pueden ser tampoco vamos a buscar acontecimientos de un nivel 10, sino acontecimientos incluso de un nivel mucho más bajo, pero que en nuestra trayectoria vital se han ido desarrollando, se han acontecido y que ha hecho que hayamos incorporado a nuestra vida comportamientos, valores y hábitos. Me gustaría, de verdad, agradecería muchísimo a algún voluntario o alguna voluntaria que en esos momentos, en esa trayectoria vital, esos acontecimientos han podido incorporar a su vida comportamientos nuevos, valores y hábitos. Mira, te lo voy a decir yo misma, así directamente, porque es que además Muy bien, Pilar. me ha apelado directamente porque es que has dicho la cifra clave, 5 años atrás. Efectivamente, pues nada, Pilar, cuéntame. Y seguro que mis compañeros Cuéntanos. ya saben de qué va la película. 5 años atrás nació mi primera nieta, con lo cual se abrió una etapa nueva en mi vida, que fue la de ser abuela. Y me hizo cambiar totalmente mis prioridades, con lo cual mis comportamientos, mis valores y mis hábitos se alinearon a esa nueva realidad. Muy bien. Donde para mí algo que yo siempre había tenido muy claro que era prioritario, que era mi familia, es como que en ese momento cogió mucha más solidez y me empujó a vivir de acuerdo con mi escala de valores. No solamente a tenerla clara, sino a vivir de acuerdo con ella y tomar las decisiones que eso conllevase, ¿no? Y fue un giro radical en mi vida, más aún que cuando fui madre, fíjate. Bueno. Oye, Pilar, me ha encantado muchísimo eso que nos acabas de contar y sobre todo ahora te preguntaría, ¿qué es lo que más te gustó incorporar a tu vida? ¿Qué comportamiento te gustó más incorporar? El aquí y el ahora, el abandonar la multitarea. El abandonar la multitarea, muy bien. ¿Y tuviste obstáculos? Sí, claro. Internos y externos. Absolutamente. ¿Y cómo los llevaste a cabo? ¿Cómo los saltaste? ¿Cómo lo hiciste frente? Pues recordándome a mí misma la decisión que había tomado de vivir de acuerdo con mi escala de valores. Esa contestación que nos acabas de dar, Pilar, es una contestación muy interesante porque ahí entra la motivación intrínseca, la interna, que es la más importante. No podemos abordar ningún comportamiento, ningún objetivo si no tenemos en cuenta qué tipo de persona queremos ser. Entonces, cuando ya sabemos qué tipo de persona queremos ser, es mucho más fácil abordar cambios en nuestra vida, establecer prioridades y eso nos ayuda mucho. Esta pregunta la he hecho y agradezco muchísimo a Pilar que lo haya compartido con nosotros, porque realmente es verdad que nos vamos a encontrar con retos en la vida, nos estamos encontrando de hecho, y eso nos ayuda también a darnos cuenta de que tenemos recursos dentro, que los hemos puesto, que los hemos generado en situaciones que han pasado en nuestra vida y que nos tienen que dar como esa fuerza, esa confianza total en nosotros, esa seguridad para hacerlos frente. Y eso es muy importante porque si no estamos entrenados, si no estamos entrenadas, cuando se nos presentan cosas mucho más gordas, pues gordas, quiero decir, con un nivel distinto, pues, en fin, ahí podemos un poco como desgastarnos. Y sin embargo, cuando día a día
estamos viviendo de acuerdo con nuestras prioridades, que eso también es pues salir muchas veces de la zona de confort, pues eso nos va a ayudar para otro tipo de asuntos. Vamos a ver cómo puedo yo ahora mismo esto. A ver. Entonces, cuando realmente hay en nuestra vida cambios o estamos pasando por situaciones difíciles o hay incertidumbre, lo primero que nos pasa es que se generan unas emociones, lógicamente, y las emociones más básicas que se generan, por decir algunas, es el miedo a eso desconocido, porque no tenemos el control, porque a las personas nos encanta tener el control de todo lo que sucede en nuestra vida, aunque sabemos que eso nunca va a poder ser, que siempre hay que correr un riesgo, pero nos encanta como tener el máximo para tener esa seguridad, el máximo control. Y claro, cuando no tenemos el máximo control aparece la incertidumbre y la incertidumbre da lugar, pues eso, al miedo. Y entonces aquí me he acordado que seguramente que el cuento original es mucho más bonito, mucho más poético, pero bueno, voy a trasladar solamente la idea. Ese cuento, esa leyenda que se transmite de una tribu en el que un abuelo estaba enseñando a su nieto. Estaba sentado al atardecer y viene su nieto y le dice: abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Parece que estás enfadado. Y entonces el abuelo aprovecha para transmitirle esa sabiduría, ¿no?, al nieto. Y entonces le dice: sí, es que dentro de mí ahora mismo tengo dos lobos. Un lobo negro que me está diciendo, está pidiendo venganza, está pidiendo resentimiento, está pidiendo unos comportamientos que no están de acuerdo con la persona que quiero ser, están pidiendo cosas negativas, comportamientos negativos, pero tengo otro lobo también dentro, mucho más sereno, mucho más bondadoso, que está pidiendo también perdón, que está pidiendo coherencia, que está pidiendo tal. Entonces el niño, claro, se le quedó mirando, no sé si entendió mucho o no, pero sí que le hizo una pregunta muy interesante que le dijo: y abuelo, ¿quién gana en esa pelea? ¿Quién está ganando? Y dijo el abuelo: aquel al que yo alimente más. Entonces, en momentos de incertidumbre, ¿qué alimentamos? ¿Alimentamos más al miedo o alimentamos más al coraje? De eso se trata, ¿no? De verlo, porque eso es todo un trabajo. Entonces, es verdad que cuando nosotros, la realidad nos interpela, eso está claro, pero la realidad, incluso a un nivel básico, una palabra que nos dicen, una frase que escuchamos, una cosa que vemos, una cosa que sentimos, una idea, un recuerdo, cantidad de cosas en la vida que hace que realmente eso, o sea, nos interpele y que tengamos como una especie de... Porque eso nos entra por los sentidos, la realidad nos entra por los sentidos y eso nos produce una conmoción, un sentimiento que se puede transformar en una emoción, un sentimiento que incluso se manifiesta fisiológicamente, que nos puede tener un poco de tensión aquí en la cabeza, cada uno de una manera diferente, que nos entra un dolor de estómago, que nos genera un poco de angustia, que, en fin, nos crea ansiedad, inseguridad, desconfianza. Claro, todo depende del nivel de esa sensación, lógicamente, ¿no? Y también el nivel de esa sensación, que puede ser un 0,01, nos ponemos un poco rojas y no pasa nada más, ¿no? Y otra vez volvemos a la estabilidad, nos volvemos otra vez al centro de nuestro al centro de nuestro ser. O bien puede ser un nivel muchísimo más potente y más alto porque esa cosa que nos han dicho, eso que acabamos de ver, esa idea que nos viene, puede estar alimentada por una experiencia negativa que nos ha pasado o que nos ha pasado hace años. Y entonces, aunque sea solamente una idea, aunque sea solamente un recuerdo, podemos volver otra vez a revivirlo, incluso a veces con la misma intensidad. Pero cuando nos pasa eso, cuando estamos en un momento de incertidumbre y tal, es verdad que hay como una tendencia marcada por una emoción del miedo a huir o a bloquearnos o a algo que es totalmente pues como un método de supervivencia, de decir, o sea, yo aquí tengo que salvarme como sea. Entonces, sin pensar, sin reflexionar, sino es un modo de sobrevivencia que es instantáneo, impulsivo. Eso es la tendencia que nos crea la emoción. Pero nos tenemos que dar cuenta que las tendencias... Tenemos una tendencia a una respuesta concreta de huida, de bloqueo, pero eso no nos determina, porque somos libres para elegir la respuesta que queramos. Y ahí es donde voy yo, ¿no? Entonces, podemos perfectamente decir, bueno, a mí esto que me acaba de pasar, tengo una incertidumbre, tengo una inseguridad, pero voy a generar espacios de reflexión
porque aquí sí que es importante para que podamos realmente gestionar esta emoción y que el miedo no nos bloquee, no dirija nuestra vida y entrar en pánico, porque el miedo es una emoción que efectivamente cuando lo gestionamos nunca se va a ir de nuestra vida el miedo, y sobre todo dependiendo del temperamento que tengamos. Hay personas que son muy miedosas ya de por sí, por temperamento. Hay otras personas que son menos miedosas, pero el miedo en principio lo vamos a seguir sintiendo y además es muy bueno porque nos ayuda a ser prudentes. Pero una cosa es gestionar la emoción del miedo, aunque sigamos sintiéndola, tener nosotros el control, y ahora vamos a ver cómo tenemos el control, y otra cosa diferente es que el miedo controle nuestra vida. Entonces ahí sí que estamos siempre en modo de alerta, en modo de huida, y es que la zona frontal del cerebro se nos llena de sangre y es imposible totalmente pensar. Entonces, para controlar nosotros la situación y poder gestionar esa emoción del miedo en tiempos de incertidumbre, lo primero son unos pasos súper básicos, pero que son los que nos ayudan poco a poco a tener el control. Lo primero, identificar a esa emoción que nos pasa y ponerle un nombre. Cuando nosotros a las cosas las ponemos un nombre, estamos teniendo ya control sobre eso, porque ya ¿no os pasa, a vosotros os ha pasado que cuando ya sabéis, de pronto en una reunión os presentan a alguien y ya sabéis el nombre, como que ya tenéis más seguridad, ya tenéis un poco más el control de la reunión ya con el nombre? En cambio, cuando estamos ante una persona y no sabemos el nombre, estamos como sin control, ¿no? No sabemos cómo dirigirnos a esa persona y lo primero que hacemos es preguntarla, oye, ¿cómo te llamas? Para tener un poco el control, ¿no? Entonces, saber identificar esa emoción y ponerla nombre es lo primero que tenemos, o sea, lo primero para controlar esa emoción del miedo en momentos de incertidumbre. El segundo paso o la segunda fase es aceptarlo. Si no lo aceptamos, estamos todo el tiempo pues haciéndonos violencia mental. Y esa violencia, pero no solamente a la cabeza, sino al corazón, al cuerpo, a todo. Y eso puede generar enfermedades. Entonces es aceptarlo, porque la manera, además aceptando las cosas, hay muchos jóvenes que cuando ya aceptan a la familia a la que pertenecen, aceptan todo, empiezan a madurar. La aceptación te lleva a la maduración y la maduración te lleva realmente a una reflexión, lógicamente. Entonces, el tercer paso es justamente cómo interpretamos. Ya tenemos ya hemos aceptado y ahora vamos a ver cómo interpretamos esa situación que tenemos. Y en esa interpretación de la situación que tenemos de la incertidumbre, ahí por supuesto entran las habilidades de la flexibilidad mental, por supuesto la reflexión o consciencia, como queramos llamarlo en este caso. Después tenemos la flexibilidad mental, también entra el diálogo interior, que puede ser un diálogo que nos potencie o puede ser un diálogo totalmente limitante. Y también entra la motivación, lo que ha dicho antes Pilar, ¿no? Que ha dicho, o sea, las prioridades, esa motivación intrínseca que tiene que estar alineada justamente con esos principios y esos valores que queremos conseguir. Porque si no, es como coser con una aguja sin hilo. Al final eso es nada, es pan para hoy, hambre para mañana. Los cambios no son en profundidad. Y aquí de lo que se trata es de que los cambios sean en profundidad, sencillamente porque están de acuerdo con nuestros valores. Y si no los tenemos, pues habrá que crear esos valores. O sea que eso habrá que hacerlo, ¿no? Si no tenemos hilo, habrá que enhebrar la aguja para poder coser. Entonces también eso es así. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a tratar en esta sesión, el tiempo que nos dé, o sea, el tiempo que nos dé. Entonces, he puesto esta imagen aquí porque es la de un raíl, ¿veis ahí? De un tren. Hay un espacio, hay un hueco, ¿no? A mí esto me lo explicó una persona cuando me dijo, bueno, una amiga me comentó y dije, es que no voy a tener tiempo, fulanita, para esto. Y me dijo, vamos a ver, o sea, en tu vida, para esto que es importante, tienes que tener un margen. No puedes tener todo el día totalmente fraccionado y una cosa detrás de otra. Hay que tener márgenes para los imprevistos. Digo, vale, lección aprendida. Entonces, ¿qué pasa? Esto me lo dijo hace muchísimo tiempo y entonces yo me di cuenta que efectivamente
que cuando no tenemos, nos dejamos llevar, cuando no gestionamos las emociones, lo que nos pasa es que no hay ese espacio de reflexión, ese espacio de conciencia que hay en los raíles. ¿Por qué hay ese espacio? Porque los materiales pueden dilatarse o pueden contraerse con el cambio de temperatura. Y si eso pasara, el tren descarrila. Y entonces el resultado es muy grave. Y eso es lo que nos pasa cuando no gestionamos las emociones bien. Que de pronto el tren descarrila. Y entonces, pero bueno, siempre, en este caso siempre tenemos la posibilidad otra vez, ¿no?, de disociarnos, de ver dónde hemos descarrilado, arreglar esa vía y volver otra vez a empezar, ¿no? Aquí las cosas se pueden perfectamente solucionar. Por eso he puesto esa imagen porque me parece que es muy gráfica y muy ilustrativa. Lo mismo que cuando tú entras en una casa y nada más abrir la puerta entras directamente al cuarto de estar. Es que no hay margen para que le digas a esa persona vete, si es que ya le tienes metido en la cocina. Entonces, esas casas que tienen, aunque sea un hall, ¿no?, pequeño, que ahí tienes un margen de maniobra para reflexionar y decir, ¿le dejo entrar o le digo que por favor se vaya? Pues ahí lo mismo, eso pasa también con nuestra vida, ¿no? Bien. Entonces, podemos interpretar lo que sucede, cómo interpretamos, ¿no?, las circunstancias que tenemos. Eso es lo primero. Para poder, hemos dicho, lo primero es justamente poner nombre, lo segundo es aceptar la situación y después ya una vez aceptada vamos a ver cómo miramos esa situación, qué mirada proyectamos sobre esa situación que nos pasa, sobre ese problema, sobre esa preocupación. ¿Lo estamos mirando como un reto, como un desafío? ¿Lo estamos mirando como algo, una tragedia, algo que realmente nos aplasta, nos bloquea? Bueno, pues eso es la forma de interpretar lo que nos pasa en la vida, ¿no?, que eso es lo importante. Bueno, entonces, es verdad que esa forma de interpretación es tan sencilla. Bueno, tan sencilla, esta imagen que la hemos visto cantidad de veces, hay muchísimas imágenes de estas, ¿no?, de diferentes modos. Entonces, en la misma imagen tenemos dos visiones. Entonces, cuando una persona la mira, hay personas que tienden a darse cuenta de que ven solamente la chica. Hay otros que solamente ven la vieja y cuando sigues observando más, que es la reflexión, cuando pones foco en los asuntos, cuando te enfocas y no te distraes con ruidos, cuando te enfocas, entonces te das cuenta de que ahí hay dos, la persona mayor y la persona joven, y que están en la misma imagen. Esa es la realidad. Bueno, la realidad tiene muchas más figuras. ¿No os han mandado a vosotros? Seguramente que sí, ¿eh?, por WhatsApp, esas imágenes que de pronto dicen, hay 7 animales, descúbrelos y tal, y vas un poco poniendo foco y vas viendo como los 7 animales, hasta que al final los descubres absolutamente todos. Bueno, pues eso pasa también con la realidad. Tenemos que poner foco, reflexión, y eso nos dará pues esa flexibilidad mental. Por ejemplo, mira, esto que tenemos aquí. Bueno, pues ahora mismo nosotros vemos, ¿y qué estamos viendo? Estamos viendo una manzana, un mantel y una mesa más o menos, o un recipiente donde está esa manzana. Esta forma de ver la realidad, cada persona lo ve de forma diferente la realidad, porque tenemos el cerebro configurado de acuerdo con las culturas que hemos recibido, la cultura familiar, bueno, pues el colegio donde hemos ido, el país, bueno, todo eso nos van metiendo input en el cerebro, que al final nuestra manera de interpretar la realidad está configurada justamente por esas gafas, ¿no?, que no son ni mejores ni peores, sino es una forma de ver la realidad que realmente hay tantas formas de ver, que es una más y que enriquece. O sea, me parece que es pues muy positiva, ¿no?, pues porque es fruto de unas cosas que hemos recibido. Y después, claro, también es verdad que no solamente lo que hemos recibido, sino después nosotros vamos metiendo input a nuestro cerebro, pues los libros que leemos, las conversaciones que escuchamos, las películas que vemos, las series. Todo eso también va dejando huella en nuestro cerebro, es un alimento que le vamos dando, lo mismo que al cuerpo. Y eso hace que nuestro cerebro realmente pues tenga una forma de pensar, porque está configurada por ese alimento. Lo mismo que una persona que se pasa 2 años comiendo hamburguesas, al final me imagino que quizás su salud se pueda resentir en algún aspecto, ¿no? Y si sobre todo las hamburguesas no son de buena calidad, pues lo mismo, ¿no? Somos realmente pues también intelectualmente lo que le damos al cerebro. Pero vamos a ver, no podemos quedarnos solamente con nuestra forma de ver la vida.
con nuestra forma de interpretar la situación. Por eso es importante, cuando tengamos algún problema también o alguna preocupación y tal, compartirlo con las personas, porque nos van a dar otro punto de vista. Es muy bonito esto, porque cuando incluso lo hablamos en alto con otra persona, aunque no busquemos ningún consejo ni nada, nos damos cuenta de la fortaleza o de la debilidad de lo que estamos pensando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de pronto dices, oye, a ver, te voy a contar una cosa que me acaba de pasar? Y conforme lo estamos contando, o una preocupación que tengo, y conforme lo estamos contando en alto a esa persona, estamos viendo ya casi soluciones. O estamos diciendo, ahí tampoco es para tanto. Por eso, porque el hecho de compartirlo con los demás, el hecho de hablarlo, nos dan otra perspectiva. Entonces, yo ahora mismo aquí, por ejemplo, es que no sé si voy a poder hacerlo porque no tendría que tener la pantalla entera en el ordenador. Pero esto es un bloque blanco que si lo corro, imaginaros que lo estoy corriendo, ¿vale? Ya que no lo puedo hacer ahora mismo, vamos a utilizar la imaginación, que también es muy creativa. Corremos este bloque que tenemos ahí blanco y aparece una mermelada de manzana. O sea que fijaros, cuando nosotros intentamos escuchar al resto de las personas, nos dan otra interpretación de lo que estamos viendo. Y nosotros no habíamos visto que estaba ahí el bote de manzana. Entonces, la mermelada. Entonces, por lo tanto, es una visión como mucho más amplia de la realidad. Bueno, de todos modos, si me queréis interrumpir para hacer alguna pregunta, lo podéis hacer, ¿eh? Pero bueno, en este caso, yo creo que esto puede estar claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es que a veces, cuando interpretamos la realidad, es una de las cosas importantes para gestionar bien la emoción del miedo y abordar los retos y las oportunidades. Y a veces ponemos todo nuestro empeño en cambiar lo que no se puede cambiar. Y dejamos de poner energías en aquello que realmente sí tenemos poder para cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el poder que tenemos para cambiarlo? Aquí lo tenemos. Si no podemos, el viento a lo mejor quizá no lo podemos controlar, pero sí podemos ajustar las velas, sí podemos hacer cosas que puedan estar en nuestro espacio de influencia. ¿Cuántas veces decimos, es que tengo este conflicto en el trabajo, me pasa esto y tal, y queremos cambiar a nuestro jefe o a nuestra jefa? Queremos cambiar tal, y es que eso no lo vamos a cambiar directamente, porque las personas son libres y van a seguir haciendo lo que les dé la realísima gana, pero sí podemos cambiarnos nosotros. Yo siempre, el cambio por el que trabajo, por el que lucho, es de adentro a afuera. Porque a lo mejor directamente no podemos cambiar, pero indirectamente, si nosotros trabajamos habilidades, pues por ejemplo la asertividad, la empatía, una serie de habilidades, podemos llegar a cambiar eso de forma indirecta. Y hay otras cosas que de momento las tenemos que aceptar como son porque no las podemos cambiar. Eso no quiere decir que a lo mejor con el tiempo se puedan cambiar, pero no podemos perder la perspectiva y poner las energías en algo que realmente de momento no se puede cambiar, porque luego nos quedamos totalmente frustrados, frustradas y sin energía, y eso nos genera muchos más problemas que lo que nos dan las circunstancias que tenemos, ¿eh? Imaginaros. Yo esta imagen que vi en un parque de Baracaldo, que me llamó mucho la atención cuando vi, fijaros, un cuadro pequeñito colgado en una pared de un parque, así en plena calle, ¿eh? Pues la verdad es que me dio mucho que pensar, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Porque los ámbitos en los que podemos influir es directamente de adentro a afuera. Que es lo que he dicho yo antes, ¿no? Ver los recursos internos que tenemos. Por eso la pregunta que antes ha dado la respuesta Pilar, ¿no? Ver los recursos internos que tenemos, mirar en esos momentos en los cuales hemos tenido cosas y que a lo mejor incluso sin ayuda de nadie hemos abordado esos retos, o incluso en contra de muchas personas, porque no han creído en nosotros, pues porque no tenían confianza. Y hemos generado ahí recursos internos. Hemos generado, podríamos decir ahora, anticuerpos, ¿no? Como se dice ahora en la época COVID, tenemos anticuerpos que nos van a servir para afrontar. Si el COVID nos viene, pues ya tenemos anticuerpos que vamos a poder afrontar esos retos, ¿no? O sea que eso sería interesante. Y también en los ámbitos en los que podemos influir es en nuestro diálogo interior, porque nuestro diálogo interior y en los pensamientos. Hay muchos pensamientos que nos limitan y otros que nos potencian. Y aquí
Me acordé, cuando lo estaba preparando, me acordé ahora mismo de esa fábula de la zorra y las uvas, que a veces ponemos muchísimas excusas para no poner las energías donde las tenemos que poner. ¿Os acordáis de la zorra, no? Que estaba con muchísima hambre y que de pronto pasó y vio un racimo de uvas ahí en la parra y eran, bueno, un aspecto estupendo, pero no tuvo ninguna gana de trepar en la parra y dijo, bah, total, si no están maduras y además ya no tengo tanto hambre. Bueno, pues eso a veces, esas excusas, ¿no? Que podemos, total, bah, que tampoco pasa nada. Pues esas excusas a veces nos van cerrando oportunidades en la vida o nos van haciendo que no tengamos, que no podamos afrontar los retos, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos influir? Ahí es donde hemos dicho que una de las cosas es cómo interpretamos la realidad. Entonces, interpretar la realidad la podemos interpretar de una forma, pero tenemos también que ver que la realidad es susceptible de muchas más interpretaciones y que realmente esas interpretaciones al final tenemos que trabajar en lo que podemos, en lo que depende de nosotros para poder controlar la situación y poder hacer frente a las preocupaciones. Hay preocupaciones en las que podemos hacer algo de forma directa para solucionarlas, está clarísimo. Hay otras preocupaciones en las que podemos de forma indirecta, lo hemos dicho antes, o sea, de forma indirecta, pues mejorando habilidades y destrezas personales, eso es cierto, eso es lo que se trabaja realmente en coaching, ¿no? O sea, vamos a ver, cuando una persona te viene y te dice, oye, que quiero conseguir este objetivo, pero vamos a ver en qué medida depende de ti ese objetivo. Pues yo creo que en nada. A ver, entonces directamente no depende en nada, vamos a ver indirectamente. Indirectamente, a ver, vamos a trabajarlo de otra forma, ¿no? Pero es que tiene que depender de nosotros. Y después preocupaciones en las que no podemos hacer nada para solucionarlas porque no dependen de nosotros en ningún sentido, como puede ser el COVID, como puede ser muchas cosas, ¿no? Indirectamente sí que podemos, porque nos podemos proteger, eso es cierto, ¿no? Pero es que no podemos matarlo, o sea, podemos matarlo entre todos, pero no podemos hacer nada. Entonces, en este caso podemos sonreír, aceptar pacíficamente esos problemas y aprender a vivir con ellos, aunque no nos gusten. Entonces, porque si no lo aceptamos, estamos dando el poder a las circunstancias. Y entonces estamos perdiendo, el miedo está realmente llevando nuestra vida, nos está bloqueando. Entonces, esta frase, ¿no? Este pensamiento, que no sé a quién se atribuye, pero que es un pensamiento que siempre es muy inspirador. Dice, pedir coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse, serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse y sabiduría para establecer la diferencia. Esto es muy interesante y hay cosas que no podemos perder de vista, como cuando de pronto queremos cambiar las cosas, o sea, pues es que ahora lo que voy a hacer es pues cambiar totalmente de rumbo, hacer tal. No, hay otra frase también atribuida yo creo que es San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, bueno, en tiempos de tormenta, mejor no hacer mudanzas. Vamos a adquirir primeramente el control de las emociones, la estabilidad emocional, porque podemos cometer muchos más errores dejándonos llevar por la impulsividad, que es la no gestión de las emociones. Es como la respuesta de un cerebro primitivo para sobrevivir. Y eso no podemos, o sea, eso pues nos pasa factura luego, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, también nos haría una pregunta, ¿no? A ver si ahora hay algún voluntario o voluntaria, y si no, pues nada, la reflexionáis, pero sí que me gustaría, ¿eh? No os penséis que voy a tirar la toalla. No, me gustaría. Escoge un problema de tu vida profesional o personal que te resulte frustrante. Y la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Tú puedes hacer algo directamente, indirectamente o no puedes hacer nada? Y si puedes hacer algo, identifica el primer paso que puedes dar para resolverlo. Bueno, si hay alguien voluntario o voluntaria que nos diga, pues mira, yo el primer paso que voy a dar, no hace falta que nos cuente el problema, pero el primer paso que voy a dar va a ser esto. Voy a esperar un poquitito por si acaso, porque yo siempre tengo esperanza. Y aunque sé que es verdad que puede haber motivos por los cuales no se quiere compartir y tal, que lo respeto, pero siempre es muy enriquecedor y voy a lo mejor en el chat lo están compartiendo y voy a esperar un poco, pero me encantaría veros la carita, la verdad, de por lo menos de algunos o de algunas. Bueno, bien, sé que estáis ahí y me ilusiona saber que estáis ahí, pero me ilusionaría todavía más veros alguna carita. Pero bueno, entonces, otra pregunta que se puede hacer es, pregúntate en las situaciones que tú tengas, ¿tengo el poder de elegir mi respuesta? Si tenéis una situación frustrante, una situación incierta, una situación complicada, ¿puedo elegir mi respuesta? Pues seguramente que sí,
que aunque sea un porcentaje muy pequeño a lo mejor de control, pero seguro que lo tenemos, ¿no? Luego vamos a ver justamente un ejemplo en el que o sea, siempre conocemos historias de personas que han sido muy resilientes sencillamente porque han dado una respuesta a la que podían a su vida. Entonces, eso es muy inspirador. Gente que a lo mejor no ha tenido, pues porque todo el mundo nacemos con unos talentos, todo el mundo nacemos con pues el talento de intelectual, el talento, tenemos la posición económica, tenemos, o no la posición económica, tenemos el país, tenemos el barrio, tenemos tal, todo el mundo tenemos, pero claro, al final, ¿quién tiene éxito en la vida? O sea, lo que podemos llamar éxito, que yo el éxito no me estoy refiriendo a triunfar y a ser, no, el éxito me estoy refiriendo a llevar una vida plena, ¿no? Una vida que realmente nos llene porque somos coherentes con lo que queremos ser, ¿no? ¿Quién realmente al final lleva una vida plena? Pues quien ha gestionado perfectamente esos talentos, aunque no tenga un talento enormemente grande. Conocemos a mucha gente, pues desde, ahora me está viniendo a la cabeza el cirujano ¿os acordáis? Que, bueno, ya es mayor, ya está súper jubilado, pero que fue el primero, Bel Carson, me parece que fue el primero que separó a unas siamesas en una operación, creo que hay una película de él, ¿no? De una familia totalmente desestructurada y tal. Bueno, pues ahí tuvo una persona que fue su madre, que a pesar de ser analfabeta y a pesar de no tener tiempo, se empeñó en que sus hijos leyeran y gracias a la lectura aquellos salieron adelante, ¿no? Bien. Bueno, pues eso. Entonces, cuando gestionamos el miedo, el estrés que nos genera la incertidumbre y tal, tenemos el control de las emociones. Y además hay una cosa curiosa, que hay conexiones creativas para buscar soluciones. Esto puede pasar también incluso inconscientemente. Quiero decir que incluso cuando estamos, cuando reaccionamos incluso emocionalmente sin tener reflexión, por ejemplo, pueden aparecer estas conexiones creativas también en un momento de sobrevivencia, o sea, que queremos imaginaros que yo voy por la calle y de pronto tengo la experiencia de que me han robado. Y claro, me encuentro con una persona, no hay nadie por la calle que viene de frente y tampoco yo ya empiezo a imaginarme que no tiene buena pinta, que parece que tal y tal, ¿no? Entonces, en ese momento se me puede ocurrir una conexión, se me puede ocurrir algo sin haberlo pensado inconscientemente y que puedo salvar mi pellejo, hablando así en plan vulgar. Puedo salvar mi vida porque a lo mejor de pronto rápidamente se me ocurre coger el teléfono móvil y empezar a hablar, o rápidamente se me ocurre, son conexiones creativas, pero no penséis que esas conexiones creativas vienen sin más. No, 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 no. Esas conexiones creativas hay que alimentarlas, o sea, no vienen de la nada. Hay que alimentarlas con todo lo que nos metemos en el cerebro y de buenas a primeras van y salen, ¿no? Bien, entonces, entonces esto se realiza con flexibilidad mental, la forma de ver las situaciones desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, es que esta flexibilidad, la flexibilidad mental es fundamental ahora mismo, bueno, en momentos de tanta incertidumbre y además en momentos en los cuales, bueno, hace años ya que lo dijo este pensador, ¿cómo se llama? No me acuerdo el polaco, que ya, Zuzman era, que ya, no sé cómo se llamaba, bueno, yo creo que todo el mundo sabéis al que me refiero, que ya ha fallecido, ¿no? Que fue premio Príncipe de Asturias incluso. Este pensador decía pues eso, que no hay nada estable, que todo fluye, que todo es líquido, que estamos en una sociedad líquida. Sin embargo, yo a eso digo, muy bien, estamos en una sociedad líquida y justo por eso necesitamos establecer bien esos fundamentos que nos sirven justamente de dique de contención y que nos dan estabilidad emocional en una sociedad en la cual todo cambia, en la cual todo es líquido. Y eso es trabajarnos a nosotros mismos, nuestras prioridades, nuestros valores, trabajar justamente también la familia, que también es otro dique de contención. Tenemos que ir buscando esos pilares, ¿no? En los cuales nos pueden dar solidez. Nos pueden dar solidez en un momento en el que todo fluye y todo es líquido. Las amistades, las relaciones sociales, pues siempre, o sea, más que nunca, ¿no? No sé si habéis visto, es una película muy antigua, ¿habéis visto la película de Family Man? Si la habéis visto, que seguramente que sí, ¿no? Vemos cómo realmente ahí aparece esa belleza, ¿no? Esa belleza de las prioridades de la chica que realmente pues, es capaz de transmitir sus prioridades y luchar por ellas. La belleza de la familia, la belleza y tal. Y sin embargo, eso no hubiera sido posible también si no tiene ahí a un hombre que no hubiera sido dócil y hubiera escuchado.
porque a pesar de que su prioridad era el éxito laboral y tal, sin embargo va escuchando, va siendo dócil. Ella va poniendo límites, pero él va siendo dócil también y va aprendiendo. Que esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces las cosas hay que trabajarlas, no sabemos hacerlas, somos incompetentes, por supuesto, y yo la primera, pero es importante estar siempre en modo aprendizaje para ver cómo, si a una persona que nunca se cuestiona nada, una persona que piensa que todo lo sabe, es una persona destinada en este momento además a fracasar al 100%. Entonces, y además tenemos que agradecer siempre el que nos acompañe gente que nos ayude a ver las cosas. Y al principio no nos puede hacer ninguna gracia, lógicamente, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene, pues cosas que tiene que cambiar, pero luego es lo mismo, la emoción que puede salir ahí es decir, o sea, ¿y tú a mí qué me cuentas? No, mírate tú. Pero esa emoción también hay que saber gestionarla y pensar y decir, bueno, pues a lo mejor tienes razón. Pensarla y tomar una decisión nosotros. Entonces, en momentos de la flexibilidad mental nos da mucho poder y mucho control. Imaginaros, seguramente que os acordáis de la fábula del roble y el junco, ¿no? Esto lo hemos podido comprobar cuando Filomena. Cuando Filomena hemos podido comprobar cómo los árboles más altos y han caído en picado. Y quizá a lo mejor la vegetación más flexible, más ligera y tal se ha mantenido. Sencillamente porque es más flexible. En cambio, estos árboles grandes, rígidos, pues han caído los primeros, después de un tsunami de nieve o una ventolera o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues la flexibilidad mental es la manera como vemos los problemas. Somos capaces de mirar las cosas desde todas las perspectivas. No sé a quién se lo oí yo esto, ¿no? No sé qué autor o dónde lo escuché, que la cabeza es redonda para que el pensamiento circule. Porque si yo ahora mismo estoy viendo a Pilar, a María Ángeles y estoy viendo a Pilar también, no estoy viendo a más personas, puedo pensar que no hay más gente aquí. Lo puedo pensar, sencillamente. Pero claro, si me pongo en la perspectiva de que los participantes que están ahí, los asistentes, se pongan sus vídeos, me puede decir Pilar, no, 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 de verdad que hay más gente escuchándote. Yo digo, no, no, no hay más gente porque no lo estoy viendo. No, no me digas que no porque no lo veo. Entonces dice, sí, sí, aunque no lo veas, hay más gente. Verás, si yo ahora mismo les digo que se ponga el vídeo, ya verás cómo los vemos. Pues eso es lo que nos pasa a veces, que tenemos que ponernos en todas las perspectivas, pero tenemos que ponernos incluso hasta físicamente, ¿eh? Cuando nosotros estamos en una habitación, solamente tenemos una visión. Si nos damos la vuelta, tenemos otras visiones diferentes y eso nos enriquece muchísimo. Nos enriquece y de hecho hay unos ejercicios que a mí, bueno, hay muchos ejercicios, pero he seleccionado como algunos porque aunque son muy simples, nos ayudan mucho. Por ejemplo, esto se puede hacer incluso hasta en familia, ¿no? Pues mirar fotografías desde diferentes ángulos. Las podemos mirar siempre las fotografías así. ¿Por qué no intentas mirarlas al revés? ¿Por qué no intentas mirarlas así y así? Y fijarte, ya verás cómo descubres más cosas. Es lo que nos ha pasado antes con la vieja y la joven. Mira fotografías desde diferentes ángulos y quizá descubras más cosas que antes no habías visto. Quizá descubras oportunidades cuando ves la realidad que te circunda y que te rodea y que te hace sufrir, cuando la veas desde otros puntos de vista. Cámbiate el reloj de mano, porque lo primero que hacemos es ir a la mano que tenemos el reloj, ¿no? Hacemos trabajar al cerebro, ahí no. Pero eso es generar espacios de reflexión, porque ese segundo que nos miramos el reloj y no lo tenemos y nos vamos a la otra mano es una reflexión, es abrir un hueco de reflexión en nuestra vida. Vete al trabajo por otros caminos, ya verás cómo descubres más cosas. Mira una fotografía y prueba a decir lo que te transmiten 25 palabras. Yo miro una publicidad que veo por la calle y enseguida me fijo y digo, ¿a mí qué me transmite esta publicidad? A ver si somos capaces de decir 25 palabras diferentes de lo que nos transmite. Al principio no. O mirar un cuadro en nuestra casa. O mirar, yo qué sé, cualquier otra cosa. Entonces, todo eso nos ayuda a tener flexibilidad mental porque generamos como espacios de reflexión. Prueba comidas diferentes también. Me parece que, no sé, en Sevilla hay, pero en Madrid no lo sé. Esos restaurantes en los que entras con los ojos cerrados a comer, solamente para que tu enfoque sea en la comida, en saborear, en ver los ingredientes que tiene, en ver, o sea, el gusto, ver qué es lo que hay ahí dentro de esa comida.
todo eso es, bueno, todo eso es mindfulness en realidad, todo eso es prestar atención en el momento. O sea que escuchando a la gente, con todos los sentidos, eso es mindfulness, porque te estás centrando. Claro que es cansado, por supuesto, pero sin embargo, conforme más lo hacemos, más se nos va generando esos espacios de reflexión. Comer despacio, también saboreando lo que comemos, que muchas veces, cuando ya nos damos cuenta, decía, ¡ay, qué pena! Si acabo de terminar esto que me gustaba mucho. No lo hemos saboreado, se nos ha pasado, ¿no? Y eso también nos pasa en nuestra vida, que se nos pasan las cosas sin disfrutarlas. Sencillamente por eso, ¿no? Porque estamos pensando en otras cosas. Entonces, cuando nos bloquea el miedo o las emociones, pues eso nos lleva a ser víctimas, favorece la frustración, e incluso aparece una vulnerabilidad, porque tenemos que ser conscientes que somos vulnerables, lógicamente, y tenemos que trabajar las cosas para tener mucha más confianza en nosotros y más seguridad, pero la vulnerabilidad no va a desaparecer de nuestra vida. Pero una cosa es una vulnerabilidad que nos ayuda a trabajar las cosas y otra cosa es una vulnerabilidad muy negativa que lo que hace es socavar nuestra confianza y que incluso podemos pensar que no tenemos habilidades para nada, que estamos acabados y que realmente no tiene, incluso hasta la autoestima se nos puede venir abajo. Pero sencillamente por eso, porque pensamos que todo es fruto, que nosotros no tenemos ahí nada que hacer, que son las consecuencias, el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues el tiempo que nos ha tocado vivir realmente es el que nos ha tocado vivir, ya es el mejor porque no vamos a tener otro. Entonces ya podemos aprovecharlo y tenemos los talentos y las cosas para este mundo. Y eso es lo de la zorra y las uvas, lo mismo. Va, total, no están maduras, no quiero. Entonces, no, la culpa no es de las uvas, la culpa es tuya, perdona, que es que no te has subido a la parra porque no has querido o porque te resultaba incómodo. Entonces, eso nos lo tenemos que ver, ¿no? Es verdad que la vida es mucho más compleja, ¿eh? O sea, esto lo estoy simplificando y que habría que ver cada caso en particular. Pero en términos generales, porque no nos da tiempo a más, es verdad que vamos a ver dónde perdemos pues, las energías. Si dedicamos las energías a pensar en los defectos de las otras personas para poder cambiarlas o en los problemas del medio, en las circunstancias sobre las que no tenemos ningún control. Eso es lo que nos consume las energías y al final la gente termina o terminamos muchas veces cansados psicológicamente sin haber arreglado nada, porque estamos gastando energías en cosas que no tenemos por qué gastarlas, porque no tenemos ahí ningún control. En cambio, hay personas, pues eso, que sus energías las gastan en las que tienen control. Y al final nos da esta satisfacción, no nos da esa frustración y ese desgaste psicológico que a veces tenemos, ¿no? Bueno, entonces, la falta de, cuando no controlamos la situación y nos bloquean las emociones, estamos pensando en modo automático. Yo soy muy mala contando chistes porque además ni los sé contar y se me olvidan, pero una vez oí contar un chiste que a mí me hizo mucha gracia, pero yo soy incapaz porque se me olvidan. Entonces, que un borracho iba a su casa y de pronto, pues nada, iba por el parque y se encontró con con una farola y ¡zas! Se dio un golpe y se cayó. Volvió otra vez a incorporarse y otra vez se dio con la farola y otra vez se cayó. Y otra vez tal, dice, estoy ya, o sea, ya me quedo aquí porque ya no puedo más, esta debe ser mi casa. Bueno, pues a veces nosotros nos damos mucho con la farola, sencillamente porque no tenemos flexibilidad mental, porque hay que rodear la farola. Hay que rodear, ver que detrás de la farola también hay vida. Es como si estuviéramos todo el rato en la rotonda. Dale que te pego en una rotonda, dale que te pego una... Bueno, pero qué frustración, ¿no? Vamos, tira por cualquier salida, que a lo mejor te ves cosas maravillosas, pero por miedo, por bloquearte, por no gestionar las emociones, estar todo el tiempo dando vueltas a la rotonda, no. Las decisiones hay que tomarlas y podemos correr riesgo, lo tenemos clarísimo, pero es mucho mejor eso porque aprendemos, porque también aquí el hecho de aprovechar los retos y las oportunidades y vivir tiempos inciertos, también es verdad que el concepto del error no es el mismo que es del siglo III o del siglo IV. O sea, el concepto del error es que es distinto, ahora mismo es un aprendizaje, porque estamos todo el tiempo haciendo cambios y es un aprendizaje, no aprendizaje. De hecho, las cosas han salido adelante sencillamente por equivocaciones, a veces afortunadas y otras veces desafortunadas para no hacerlo. Entonces, eso es verdad. Entonces, bueno, es verdad que para salir de modo automático tenemos que dar la vuelta a la farola, tenemos que ver las cosas desde diferentes perspectivas y además tenemos que hacernos la pregunta, yo, vamos a ver, ¿qué quiero obtener? A ver, yo tengo esta preocupación, tengo esta situación incierta, ¿a mí qué me gustaría conseguir? ¿Qué me gustaría que pasara?
hacernos preguntas potentes, que son las preguntas que nos van a dar soluciones o nos van a orientar a las soluciones. En cambio, las preguntas limitantes, como por ejemplo, ¿para qué me habré metido yo en este tinglao laboral? Si yo hubiera sabido que hubiera venido el COVID, no me hubiera metido en este tinglao, ¿no? ¿Qué nos puede contestar el cerebro a ese diálogo? Por eso he dicho antes que el diálogo interior es muy importante. ¿Qué nos contesta el cerebro? Pues mira, te has metido guapa porque eres idiota, porque siempre estás haciendo las cosas sin pensar, porque tal. Eso nos lleva a una vulnerabilidad muy negativa y a pensar que no somos capaces de nada y tal. En cambio, si decimos cómo podemos salir de esta situación, es una pregunta potente, que es una pregunta que nos lleva a visualizar por lo menos soluciones. A lo mejor no instantáneamente, ¿eh? Estoy segura que instantáneamente no, porque no tenemos como esa capacidad de hacernos preguntas y de reflexionar, pero todo se puede trabajar, todo. Nos está haciendo hábitos. Hay personas que por temperamento tienen esa capacidad para pensar más que otras, ¿no? Las personas que se orientan mucho a la acción o se orientan y entonces es como activismo, activismo, activismo. Entonces, otro tipo de personas que son mucho más flemáticas o son mucho más melancólicas, que tienen como más momentos para pensar y que les gusta, ¿no? Aislarse para poder pensar. Bueno, entonces, las conexiones, o sea, la innovación y la creatividad nace de todo esto, o sea, de la flexibilidad mental, de decir, ¿y cómo puedo yo salir de aquí? ¿Y qué podría hacer? O sea, esas conexiones creativas. Y muchas de esas cosas, como he dicho antes, aparecen de forma inconsciente. Cuando nos viene alguien de frente y pensamos que nos va a robar porque ya tenemos experiencias y tenemos una reacción que decimos, ¿y cómo he podido yo hacer esto, Dios mío? Pues mira, no sabemos cómo, pero lo has hecho y te has salvado, ¿no? Bueno, voy a seguir. Entonces, la imaginación tiene que estar unida a la creatividad. Además, cuando nosotros visualizamos las cosas, ¿cómo podemos salir de aquí? Estamos de esta situación, ¿cómo puedo hacer frente a este reto que se presenta en mi vida? Empezamos a visualizar cosas, porque el cerebro cuando visualiza las cosas se orienta a ellas y va como derecho a por ellas. Ahora, que hay que distinguir una cosa, ¿eh? Una cosa es visualizar y otra cosa es ponerlo en práctica. Porque los sueños sí, pero las ensoñaciones no. Porque a veces podemos visualizar cosas, podemos poner muchísimo interés, podemos llenarnos de emoción y de entusiasmo y luego no llevarlas a la práctica. Y ahí algo nos está diciendo de nuestro autoconocimiento personal. ¿Qué nos pasa? Que no somos merecedores de llevarles a la práctica o tenemos miedo también. Porque la mayoría de los bloqueos y las cosas que no se hacen operativas también es por miedo. A lo mejor no es el momento oportuno, por supuesto, pero a lo mejor sí. Y lo que nos frena es el miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a que no nos quieran, miedo a quedar mal, miedo a lo que sea. Todo eso también podemos ilusionarnos con intervenir. Imaginaros en un congreso, no hacer una pregunta súper guay y de pronto llegar el momento y no hacerla. Pues porque nos da miedo y hemos estado soñando con esa pregunta, pero no nos hemos visualizado que nos podría dar miedo y qué plan B podríamos hacer si nos da miedo. O sea, todo eso hay que visualizarlo, trabajarlo, porque es como para no toparnos con el problema y no tener margen de maniobra. Es como cuando entramos en la casa directamente a la cocina. O sea, tenemos que tener planes B para poder tener márgenes de maniobra, ¿no? Entonces, una de las cosas para tener conexiones creativas y poder trabajar todo esto es dar una buena comida al cerebro, hacer un buen uso de la mente. Dar de comer bien al cerebro. Si te llenas de poemas, de libros, de obras de teatro, de cuentos, de novelas, de películas, de historietas, o sea, ¿cuántos libros, cuántas obras de teatro están hablando de las emociones de las personas y cómo las gestionan y cómo no las gestionan y los resultados que hay? ¿Cuántos libros nos enseñan una vida que no la hemos vivido, pero es como si lo hubiéramos vivido, ¿no? Empezando por la literatura rusa, por los libros de, bueno, los clásicos, todo. Bueno, o no clásicos, los de ahora también, ¿no? Nos están enseñando muchas cosas. Yo me acuerdo de un libro que se me quedó muy grabado. Fijaros, este libro me ha servido mucho y sin embargo no es de los libros así podríamos decir más importantes, ¿no? Es un libro de, ¿cómo se llama? Grandes Esperanzas. Grandes Esperanzas, que ahora mismo, ¿cuál es el autor? Ahora mismo no me acuerdo. Es el mismo autor que Oliver Twist,
no me acuerdo ahora mismo cuál es el autor, bueno, me vendrá enseguida. Entonces, este libro de Grandes Esperanzas, la protagonista, la señora Javisman, me parece que se llamaba, es una señora que la deja plantada el novio en el altar. Y entonces no acepta la realidad. Por supuesto, hombre, que dejarte plantado el novio en el altar no es cualquier cosa, ¿vale? Bien, hay que identificar toda la frustración, todo el tal, pero hay que aceptar la situación tarde o temprano, ¿no? Ella no la aceptó. ¿Por qué sabemos que no aceptó esa situación? Porque se pasó el resto de su vida vestida con el traje de novia. ¿Qué tal? Con la mesa puesta y la tarta llena de gusanos. No quiso cambiar absolutamente nada. Y lo que generó es un odio al género masculino, ni os cuento de qué forma, ¿no? Entonces, claro, eso es como efectivamente bloquearnos, ¿no?, por una emoción y dar paso a eso, a mantenernos siempre ahí y destruir nuestra vida realmente y destruir las cosas que hay alrededor. Bueno, si queremos tener un nivel alto de conexiones creativas, nuestra dieta mental tiene que tener proteínas y proteínas de calidad. Hombre, si solamente nos dedicamos a ver algunos programas de televisión, pues pensaremos en modo de esos programas de televisión, os lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, porque van configurando también nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Iremos por la calle con esa visión de las cosas. Bueno, entonces, también otra de las cosas es hacernos las preguntas correctas, que lo hemos dicho antes. Mira, este señor, el Raf, que no sé si lo conocéis, pues es verdad que se tuvo un accidente muy grande, pero justamente él se hizo la pregunta y decir, bueno, yo ahora voy a necesitar algo para moverme. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que una silla de ruedas pueda ser manejable y tal? Pues creó una fábrica de silla de ruedas, ¿no? Eso es hacerse las preguntas y decir, bueno, orientarse a las soluciones y no quedarse, vaya mal, vaya tragedia, vaya lo que me ha pasado. A ver, necesitamos un periodo de adaptación y de reflexión, ¿eh? Las cosas no suceden instantáneamente, pero ese periodo de duelo, por decirlo de alguna manera, ante las cosas que perdemos, ese periodo de duelo depende de las personas, dura un tiempo, pero mantenernos en ese periodo de duelo, como le pasó a la señora Javisman, significa destruirnos. Entonces, a partir de ahí, en ese periodo de duelo, no nos podemos quedar en ese periodo. O bien subimos para arriba, o bien vamos para abajo. Pero el periodo de duelo lo pasamos, pero si nos quedamos ahí, vamos para abajo y nos vamos deteriorando. Entonces, eso también, las cosas no son tan fáciles, lo vuelvo a decir, pero cada persona es cada persona y se puede trabajar todo. Entonces, luego también lo que ha dicho antes Pilar, ¿no?, que me ha gustado muchísimo lo de las prioridades, porque es eso, la motivación es otra de las cosas que nos ayudan mucho a enfrentar los retos, a ver oportunidades en tiempos de incertidumbre. ¿Qué tipo de persona queremos ser? Entonces, ahora yo os pregunto, imaginaros que estamos mirando por la mirilla, como personas cotillas, como la vieja detrás del visillo, estamos ahí y hay un grupo de personas que nos conocen y están hablando de nosotros. Imaginaros que están hablando de nosotros, pero ellos no saben. Los que están hablando o las que están hablando no saben que nosotros estamos escuchando, ¿no? ¿Qué nos gustaría que dijeran? ¿Qué nos gustaría que dijeran de nosotros? Bueno, podemos empezar a hacer una lista. Eso será la persona que queremos ser, ¿no? A veces eso necesitamos justamente para este tema. Entonces, bueno, pues eso es otra de las cosas. Abundancia de ideas. Cuando tenemos flexibilidad mental, cuando sabemos ponernos en diferentes situaciones, ver la situación desde diferentes puntos de vista, tenemos abundancia de ideas. Es muy peligroso tener una idea única, es muy, muy, muy peligroso. Voy a ir un poco más rápido porque me parece que ya estamos en esto. Y entonces, otra de las cosas también es ver, esperad un momento, os voy a hacer esta pregunta, ¿no? O sea, vamos a ver, imaginaros, por ejemplo, identifica una experiencia que tal vez debas afrontar en un futuro inmediato y que probablemente puedas reaccionar limitadamente. Disóciate, mira a esa persona que eres tú. Esto es muy bonito. A mí me gusta mucho la disociación, como asomarme al balcón. Yo me asomo a la terraza y me estoy viendo abajo en la calle. Y me estoy viendo, o también puedo hacer un corto de una experiencia que he tenido que me ha resultado súper frustrante. Me coloco en la butaca como si fuera mi sala de cine y voy viendo qué secuencia tengo que quitar de ahí, qué puedo poner, qué cosas me están limitando, y ahí estoy utilizando la imaginación. Y eso es muy, muy bonito porque eso es una cosa que nos gusta mucho. Bueno, después es verdad que ya no me da tiempo a poneros más cosas, pero es verdad que hay obstáculos y límites y los primeros somos nosotros.
nosotros. Los obstáculos tienen que ser para nosotros cuando queremos afrontar situaciones en tiempos complejos. Los obstáculos nos tienen que provocar, tienen que ser provocativos. O sea, no nos pueden bloquear, sino tienen que ser provocativos. A ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, las limitaciones de nuestro cerebro, ya voy a pasar aquí, el lenguaje, el diálogo interior. Vamos a ver, el lenguaje nos puede ayudar o no nos puede ayudar. Podemos pensar, no, es que realmente yo no he tenido la culpa porque la culpa es de esto, es de lo otro, es de lo de más allá. Es verdad que puede haber culpa, es tal, pero bueno, vamos a ver, la vida nuestra la tenemos que coger nosotros por los cuernos. Y tenemos que nosotros afrontar la situación. Entonces puede haber tal, pero no nos podemos enfocar en esa culpa de esa persona que nos ha puesto la zancadilla, porque eso es ponernos en un ámbito que no tenemos ya ningún poder. Podemos trabajar la destreza de la asertividad y decirle, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Pues podemos tener asertividad, sí, pero realmente quien tenemos que enfocar la vida somos nosotros, ¿no? No podemos delegar la responsabilidad en otras personas. Esto, por ejemplo, es muy importante porque nos puede limitar. La imagen social nos dificulta a ser lo que queremos y nos dificulta muchas veces en tiempos complejos a abordar retos y a ver oportunidades, porque hay gente, nos influye, lo que piensa la gente de nosotros nos influye. Y las expectativas que tenemos nosotros de las personas las transmitimos con la mirada, aunque no digamos ni mu. Transmitimos si nos fiamos de la gente o no nos fiamos de la gente. Entonces, claro, cuando estamos transmitiendo una imagen a una persona que negativa, esa persona, pues lógicamente piensa, esa debo ser yo. Pero esto no nos puede tampoco limitar, aunque durante nuestra infancia, juventud, etcétera, hayamos percibido a lo mejor imágenes que no se corresponden, porque tenemos ahí unos talentos que se han puesto de manifiesto cuando han llegado situaciones realmente difíciles y complicadas. Pero la imagen social influye mucho, pero no puede llevar nuestra vida lo que piensen los demás de nosotros. Para nada, nos tenemos que rodear de gente que potencia, de gente que saca lo mejor de nosotros, y con el resto de las personas pues ser simpáticos, pero tampoco entrar mucho al trapo, porque se nos puede volver en contra y en fin, ¿no? Tampoco eliminarlas de nuestra vida, que no me parece a mí esa una buena opción, pero sí tener un trato pues cordial sin más. Nosotros sabemos confiar en aquellas personas que realmente nos quieren y que nos potencian, no en las personas que nos ponen zancadillas todo el rato. Bueno, la imagen social, vuelvo otra vez a decirlo. Y luego también esto otro, que ya con esto, bueno, la pregunta, ¿no? Y con esta pregunta creo que voy a terminar. ¿Qué puedes hacer que no estés haciendo ahora, que me parece que puede ser un buen colofón, que si lo hicieras regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en tu vida personal, en tu vida profesional o en tu vida familiar? Entonces, esto me parece que aquí, porque me gustaría dejar un rato para poder tener, bueno, por ejemplo, fijaros Víctor Frank, que fue capaz, sin tener libertad exterior, fue capaz de dar una respuesta a aquello que le estaba sucediendo en ese momento. O sea, una respuesta que no fue limitante, sino que fue una respuesta totalmente potenciadora. Pero fijaros la importancia de la visualización. Él se visualizaba dando conferencias cuando saliera de allí. Y el cerebro genera esa resistencia psicológica. En cambio, si te imaginas ya en el horno, pues realmente es que vas directo o directa. Bueno, también puede pasar, pero eso te hace fuerte, ¿no? Te hace más fuerte. Bueno, entonces, esto en la motivación, los obstáculos otra vez. Y aquí, pues nada, ahora quiero intercambiar impresiones con todos los que están, pero por favor, si hay preguntas, que se pongan el vídeo. Por favor, poneos el vídeo, que os quiero ver la carita. Bueno, ahora damos paso a las preguntas. No sé qué hora es, pero puede ser perfectamente. Mira, estoy viendo que tenemos como 20 minutos, ¿no? Vale, pues ánimo. No sé si han dejado en el chat alguna pregunta. Si lo ha habido varias preguntas en el chat. ¿Las has podido recoger, María Ángeles? No, yo no. No, María Ángeles, o Gloria, Pili, Paco, ¿lo habéis podido recoger alguno? Os he puesto ahora una, si queréis o directamente os la leo. Una es cómo se puede aprender a esquivar la frustración ante un intento de tender a modular la mente cuando las perspectivas que se nos muestran no encajan
bueno, pone que se nos muestran no encajan con nuestro ideal de actuación. O sea, ¿cómo se puede aprender a esquivar la frustración ante un intento de tender a modular la mente cuando las perspectivas que se nos muestran no encajan con nuestro ideal de actuación? Bueno, pues en principio a mí me parece que es lo que hemos repetido a lo largo de la sesión, que es ver primeramente, aceptar que nos hemos frustrado. Eso para empezar. O sea, la frustración nos lleva también a la creatividad. Aceptando eso podemos decir, a ver cómo puedo salir yo de esta frustración. Y es que la frustración nos ayuda a conocernos y a ver qué cosas nos frustran. Esto es interesantísimo, ver qué cosas nos frustran para poder poner remedio o poder tener planes B y poder gestionarlas. Y luego, si en esa no encaja con nuestro, por ejemplo, una enfermedad que tenemos que soportar con la que no nos augura un final amargo e inamovible. Bueno, yo pienso que cuando realmente tenemos una enfermedad, o sea, es verdad que es un duelo el que tenemos que pasar porque es una pérdida de salud. Eso para empezar, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que aceptarla y ver las condiciones mejores para poder hacerla frente y que puede tener un final tal. A veces es verdad que adelantamos acontecimientos futuros y los ponemos en el presente sin tener como la energía necesaria como para afrontarlos. Pero también es cierto que a veces podemos traerlos al presente, yo también estoy de acuerdo con traerlos muchas veces al presente, que nos puede hacer sufrir, pero nos puede como ayudar a visualizar esa situación y ver cuál sería en esa situación, en el caso que pasara, cuál sería como el comportamiento más saludable para los demás, para nosotros, para todo el mundo. No sé si me he explicado. Juliana, ¿crees que la pandemia nos ha cambiado en relación con la gestión de la incertidumbre pues mira, y de reconocer emociones? Yo creo que, vamos a ver, nos ha cambiado, yo nunca soy capaz de decir si nos ha cambiado en general. Yo creo que ha habido personas que sí que les ha cambiado y les ha cambiado muy positivamente en la gestión de emociones porque han vuelto a reorientar otra vez su vida de una manera prioritaria, dándose cuenta que en cualquier momento viene un bichito pequeño que no controlamos y nos puede cambiar la vida y la existencia. Y entonces un poco más como viviendo, podríamos decir un poco más viviendo al día y dando importancia a lo que realmente la tiene. Yo conozco a muchas personas de este estilo que les ha cambiado positivamente en este sentido, ¿no? Y después, claro, todo eso ha traído, porque los cambios también traen mucho sufrimiento y traen muchos duelos. La pandemia nos ha traído muchísimo, muchísimo sufrimiento, lógicamente, ¿no? Y entonces ese sufrimiento, pues la verdad es que también son muchos duelos, son muchas cosas. Bien encauzado nos puede fortalecer también psicológicamente. Bien encauzado, pero claro, en general no sabría contestarte en general. De personas particulares sí, pero vosotros a lo mejor tenéis otra visión. Yo lo veo por la gente con la que me relaciono, por la gente que tengo en las sesiones, por tal, y veo que la gente ha cambiado un poco como la mirada, ¿no? La mirada a lo que verdaderamente importa en algunos casos. Y después, por otra parte, también es cierto que en cuanto al trabajo, pues ha habido muchísimo sufrimiento y que la gente, bueno, pues está intentando salir adelante como puede. Pero volvemos a lo de siempre, que es que si no tenemos esos pilares para estos momentos hasta que no salgamos adelante económicamente, si no tenemos el pilar de la familia, si tenemos el pilar de las relaciones sociales, o sea, las buenas amistades que nos ayudan, el trabajar para adentro también, cosas que necesitamos quizá, todo eso es lo que nos hace resilientes y nos ayuda a mirar el futuro. Entonces, no podemos machacar los pilares en los cuales nos dan estabilidad en nuestra vida. No podemos machacarlos. Eso sería, bueno, pues no sería bueno, porque la familia que tenemos o con quien estemos viviendo, las amistades, hay que cultivarlas. Eso es lo que ha hecho cambiar en la pandemia a mucha gente que yo conozco en esas prioridades. Es decir, o sea, valoro las amistades, valoro el tiempo compartido. Bueno, no me quiero enrollar más, porque seguramente sí. tenéis Estoy más. de acuerdo contigo, sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna cosita más, porque yo aquí estoy encantada de estar con vosotros. Sí.
Preguntaba también Juliana, antes Xavier, hasta dónde llega nuestro nivel de influencia ante la imposibilidad de algo que por su naturaleza solo genera frustración. Bueno, Como ejemplo ponía una enfermedad que tenemos que soportar y con la que finalmente vamos a saber que lo que nos espera es un final amargo e inamovible. claro, entonces en ese sentido realmente vamos a ver, el final amargo e inamovible, pues es verdad que podemos estar, mira, ahora me acuerdo, es una, vamos a ver, me acuerdo, no sé si, seguramente que habéis leído todos el libro de Delibes, el que escribió Mujer de rojo sobre fondo gris, o Mujer de gris sobre fondo rojo, no, Mujer de rojo sobre fondo gris, ¿no? Fondo gris. Cuando él sabía perfectamente el término de la enfermedad de su mujer, lo sabía él y lo sabía ella. Lo sabían los dos, pero no hablaban, no lo decían. Eran conscientes por la mirada que sabían perfectamente cuál era el desenlace de esa enfermedad. Y ahí estaban disfrutando de ese momento los dos. O sea, disfrutando muchas veces en silencio. Dice Miguel Delibes, me acuerdo que, o sea, yo creo que decía algo así como esta frase, dice, en esas tardes de tedio castellanas, estábamos los dos juntos, allí sin decirnos nada, pero sabiendo que estábamos el uno con el otro y sabiendo que el final era irrevocable y que pronto, pero es estar disfrutando de ese momento, es influir en lo que tenemos ahora, porque el círculo de influencia también sirve para los momentos presentes. No podemos influir en el futuro, sino en el momento presente. ¿Y quién te dice a ti que poniendo enfoque en el momento presente y viviéndolo y disfrutando del momento presente, quizá a lo mejor eso se pueda retrasar más, ese final? Lo conocemos con muchas personas de cáncer y con muchas personas así, ¿no? Que saben que eso a lo mejor, pero se puede retrasar más la enfermedad, podemos disfrutar mucho más. O sea, yo abogo también a que la influencia no solamente sea en el espacio, sino también que sea en el tiempo, en el momento presente. Porque si no, luego vamos a echar en falta el no haber vivido con plenitud por lo menos el tiempo que se nos ha dado. No sé si con esto, Xavier, te he contestado y si no, luego me llamas y me dices, ¿vale? Y me cuentas. Sí, que aprovechen para hacer algunas preguntas. Buenas tardes, Juliana, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal estás? Bien, mira, yo quería hacerte una pregunta, o una reflexión en voz alta, la comparto. ¿Tú crees que en estos momentos, a nivel empresarial, la resiliencia es un valor esencial en el liderazgo de las empresas, en el liderazgo de las empresas? ¿Es una habilidad para ti? ¿Es una capacidad? ¿Es una actitud? ¿Es una cultura? ¿Qué es la resiliencia? Pues yo creo que la resiliencia en realidad es, iba a decir que lo es todo, pero en realidad es un resultado de un liderazgo, porque un líder realmente es resiliente ya de por sí. Un líder es una persona que se trabaja de adentro para afuera, es una persona que le importan las personas. Y si te importan las personas vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho porque todas las cosas de tus empleados o de tu equipo son tuyas y te importan. Y habrá cosas que realmente no puedas, porque no eres el salvador universal, no puedas solucionarlas, y habrá otras que sí. Y entonces, en ese solucionar las cosas que puedas, ese ámbito de influencia que tú puedes tener sobre solucionar algunas cosas de algunas personas, realmente ahí te estás haciendo resiliente y a la vez pues estás cooperando, estás creciendo y estás haciéndote resiliente. Cuando yo digo algunas cosas de tus empleados, pues puede ser, o sea, fíjate con qué ilusión, a mí me impresiona oírlo, con qué ilusión muchos, a ver, hablando de hosteleros ahora mismo, con qué ilusión muchos hosteleros dicen, y es que hemos, por ejemplo en IFEMA hoy, ¿no? Dice, y es que hemos quitado a todo el mundo del ERTE, y lo dicen con una alegría inmensa, porque realmente para ellos también eso era un sufrimiento, ¿no? Pero a veces hay cosas que podemos llevárnoslas a casa también, pero eso ya no sería resiliencia, porque tenemos que darnos cuenta que hay situaciones que no las podemos solucionar y que no somos los salvadores mundiales, sino hacemos, o sea que la resiliencia para mí es una manifestación de una persona que es líder, porque
a un líder le importan las personas y saca lo mejor de esas personas. No es agradable tirar de las personas para sacar lo mejor de ellas. No es, a ver, es una persona que inspira, es una persona que, bueno, le importan las personas. Y cuando te importan las personas, pues te importan. Vamos. No sé si te he contestado, Ricardo. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y espero que oigan más empresarios esto también. Bueno, pues me encantaría. Ahora tenemos un curso en junio con otra persona que es líder, o sea, que sabe de liderazgo lo que no está escrito, muchísimo, pero además en la práctica, y que le importan mucho a las personas, que es Olimpia Mozo, y realmente lo tenemos en el Club 567, en Velázquez 12, que seguramente que lo conocéis. Ahora mismo en junio. Son 3 sesiones de reciclaje para líderes, para jefes de equipo. Y ahí se va a analizar el día a día, se va a analizar el interés por las personas, o sea, vamos. Y además está muy bien de precio, te lo digo sinceramente, Ricardo. O sea, que si quieres algo, pídele mi correo electrónico a estos que me has, a ECOD y te lo puedo mandar, por lo menos sin ningún compromiso. Sí, sí, sin problemas. Todo que sea aprender y evolucionar. Por supuesto. Además, la persona que lo da el liderazgo, yo hablo de comunicación en ese caso, de las habilidades comunicativas de un líder, que es muy importante la comunicación en un líder. No puede haber líderes que tengan la puerta cerrada todo el día de su despacho, por supuesto, vamos, es que no se enteran. Perdona, has dicho un tema importante, pero yo creo que hay una enfermedad universal en las empresas que yo le llamo el síndrome CMC, ¿sabes? Que es el síndrome de falta de confianza, falta de comunicación y falta de motivación, ¿vale? Totalmente. Entonces, a nivel de comunicación, yo creo, no sé tu opinión, ¿no? Pero esas competencias conversacionales tan importantes, y me ha encantado, la verdad, la imagen de la vía del tren, ¿no? Con ese espacio, ¿no? Es decir, parar para conversar, para planificar, para priorizar, para motivar. Eso es un rol de un responsable que aspira a ser líder. Y no tengo tiempo, no hay tiempo, no tengo tiempo, no hay tiempo. Eso es, bueno, eso es lo que estoy viviendo yo. No sé si es mi realidad solo o es la realidad en general. No. Eso además es una engañifla, Ricardo. Es una engañifla no tener tiempo. Es como si un profesor dice que no tiene tiempo para prepararse las clases. Sí, estoy de acuerdo contigo. Una excusa, está claro. Es una excusa y la conversación hace... O sea, vamos a ver, en una conversación tú puedes sacar lo mejor de una persona, además se crece en ideas, intelectualmente, se adquiere confianza, e incluso me atrevo a decir que hasta conversaciones informales. Antes las teníamos, bueno, antes, vamos, yo soy mayor, pero no, tampoco me tal, pero cuando una persona iba a la cabina telefónica o a tomar que es que te juntabas allí y hablabas, y entonces eso le hacía una confianza. Ya que es importante para luego hablar temas mucho más importantes o hacer feedback a una persona. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, y me callo. No, Ricardo, si estás diciendo cosas muy interesantes, la gente veo que está muy interesada en lo que estás diciendo, o sea que tranquilo. Hola. Hola, Cristina, cuéntanos algo. Bueno, te cuento, lo de la flexibilidad mental me parece una cosa muy interesante, pero muy interesante, como has dicho, fomenta la creatividad, y la creatividad hoy en día, pues el salir de un mundo como este, una época de incertidumbre como la que tenemos ahora, y hacer entre todos un mundo mejor me parece muy difícil. Pues mira. Y desde el mundo político, la verdad es que yo particularmente no veo grandes ideas. Yo te voy a decir una ¿Cómo cosa. podemos hacer nuestro granito de arena? Yo, fíjate, el granito de arena lo tenemos que hacer a nuestro alrededor, allí donde tenemos influencia. Si alguien tenéis influencia con el gobierno, pues fenomenal, ¿no? Fenomenal. Sí. Pero si no tenemos influencia en el gobierno, realmente lo tenemos que hacer en nosotros. Es muy interesante. Sin colaboración no hay futuro, Cristina. Y para aquella colaboración es necesaria empatía. Y para aquella empatía te tienen que interesar las personas, aunque no estés de acuerdo con lo que piensan. Pero la colaboración, los equipos multidisciplinares, o sea, el escuchar a la gente, porque a veces tienen ideas que no sirven para ese momento, pero son ideas muy interesantes, pueden servir para otro. Y la colaboración, de verdad, la solidaridad, la colaboración en los equipos y en las cosas, es el futuro. Sin colaboración, yendo por libre, no ganamos la guerra, ¿eh? Desde luego. No ganamos la partida. Está clarísimo. Gracias.
Gracias a ti, Cristina, que me has dado esa oportunidad de decir esto. Bueno, yo más que una pregunta, una reflexión, estoy de acuerdo con Ricardo. Lo que has comentado antes de los líderes me parece perfecto, es como deberían ser, pero generalmente tampoco es lo que suelo ver yo también en los líderes hoy en día. Lo que veo es que están tan ocupados que prefieren hacerlo. Por un lado los veo ocupados y los veo también con mucho miedo al error. Por lo tanto, lo que terminan haciendo es intentar hacer todo ellos porque no confían en su equipo. Y terminan, en vez de delegando responsabilidades, que es lo que deberían fomentar, terminan delegando solamente tareas. Lo que les gusta es hacer como clones propios suyos, porque ellos no llegan, y lo que quieren es que todo el mundo haga las cosas como ellos lo hacen cuando ellos lo quieren hacer y todo, pero no delegan. Y hay muchos equipos que al final se destruyen por falta de confianza. Lógicamente. No Eso están... es lo que me suelo encontrar mucho. O sea, Sí. No, y Luis, tienes toda la razón. Mira, nosotros estamos dando cursos a los equipos directivos de las escuelas públicas y pasa lo mismo. O sea, que es que realmente, efectivamente, o sea, la gente, pero eso no es un buen líder, una persona que no es capaz de delegar. O sea, hay cosas urgentes, importantes, que a lo mejor al principio no puedes delegarlas, las tienes que hacer tú, pero hay cosas que realmente importantes y no urgentes y a lo mejor, o sea, es que hay que empezar a delegar, porque el buen líder quiere que haya gente mejor que él. El mal líder lo que hace es pegar collejas a la gente que sobresale y que tiene más dones que él. Pero el buen líder lo que hace es rodearse de gente mejor que él. Y al final es que quien se luce es él sin quererlo. Yo siempre me acuerdo del que fue antiguo director del Museo del Prado, que ahora está en Bilbao. Ese hombre me comentó una persona de su equipo que no tenía ni idea de arte, pero que realmente se dejaba, escuchaba a todo su equipo que sí tenía idea de arte. Y luego tomaban la decisión. Pero él se dejaba aconsejar y aprendió muchísimo de arte. Y realmente fue un momento muy chulo. Sí, dime, Luis. Sí, totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que me encuentro. El otro día estaba hablando con una persona en la empresa y quería hablar de un tema sobre él y me decía, mira, ¿cómo voy a hablar contigo? Sí, mira mi correo. Dice, tengo 1500 emails aquí pendientes de leer. Digo, pero ¿cómo tienes tantos emails? Digo, es que todo pasaba por él. En vez de coger y delegar parcelas, todo tiene que pasar por él y lo tiene todo Claro. ahí parado. Es que a veces es... Ese líder realmente lo que le pasa también es que tiene una inseguridad tremenda en él mismo, que o sea, un líder no puede tener esa inseguridad, o sea, es que psicológicamente tiene que ser fuerte, pues si nos equivocamos, pero también es verdad que ahora mismo en las empresas, pues todo el mundo quiere, en fin, no sé, triunfar de una manera rápida, sin dejar huella, todo quizá a lo mejor por la transversalidad de conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo. Claro, a la gente se le machaca mucho y la verdad es que no estamos aprovechando los talentos, y es verdad. Pero bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en las sesiones que damos sobre este tema. Trabajo en equipo, porque en España no se trabaja en equipo. En España se reúne la gente, pero no trabajan en equipo. Entonces, ver los roles del equipo, o sea, todo eso es tan interesante y los equipos directivos. Estamos en eso y la verdad es que la gente lo agradece muchísimo, pero muchísimo, de verdad, mucho. Pues nada, las organizadoras, los organizadores, yo disponible estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Juliana, por este rato tan agradable, de reflexiones tan potentes, tan concentradas y tan intensas, que yo creo que ahora tenemos que dejar reposar para que realmente fructifiquen, porque la semilla que has dejado es súper importante, porque creo que han sido pinceladas de reflexiones muy concretas y que, pese a algunas no tan novedosas, sí que hay que recordarlas todos los días, ¿no? Es como que cada mañana cuando te levantas tienes que renovar las decisiones que tomas para tener el control de lo que va a ser tu día. No basta con haberlo decidido el mes pasado, tienes que decidirlo y redecidirlo cada mañana. Entonces me parece súper interesante
el recapitular y el volver a reflexionar cosas que no por sabidas las practicamos en el día a día. Gracias, María Ángeles, por traernos a Juliana. Muchas gracias por esta propuesta. Insisto, Juliana, muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad y compartir tu know-how y tu sabiduría. Y gracias a todos por vuestra participación, vuestras preguntas y vuestras interacciones, que es lo que al final pues, construye actividades mucho más potentes y más significativas para cada uno. Y yo también quiero agradeceros a todos, de verdad, o sea, por esta posibilidad, por haberos escuchado, por todo. O sea, ya lo ha dicho todo Pilar, yo me uno a ese agradecimiento de Pilar. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y seguimos en contacto, aprendiendo juntos. Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido un placer.